buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. La bendición del Señor esté en cada uno de ustedes que nos están sintonizando. Sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es el día miércoles 17 de agosto del año 2022. Es para Iglesia Misión Cristiana Elim, o como se llama acá, el Elim Mission Christian Church en Sydney, Australia. Un privilegio, hermanos, dirigirnos a ustedes, llevando el mensaje, la enseñanza y en esta noche el estudio que cada miércoles hemos estado llevando de la palabra del Señor. Por lo tanto, oremos a Dios para que sea Él el que nos esté guiando, bendiciendo, y su Santo Espíritu guiándonos. Oh Padre bueno que estás en los cielos, bendito eres, Señor. Grande es tu nombre, poderoso eres, Señor. Tu reino ha sido establecido a través de tu iglesia, de las buenas nuevas. Gracias, oh Dios, por habernos llamado, habernos hecho parte de este evangelio, de estas buenas nuevas, de este reino establecido por ti mismo, oh Dios. Gracias te damos, y en esta noche que continuamos en el estudio, ayúdanos y bendícenos. Toca, oh Dios, que sea tu Espíritu Santo el que esté guiándome, oh Dios, el que esté hablando. No quiero ser yo, ni mi mente, ni mis ideas, jamás, sino más bien, oh Dios, tu enseñanza para cada uno, de acuerdo a las necesidades, a lo que necesitamos también conocer y aprender. Ayúdanos en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Entonces continuamos, hermanos, en los estudios que hemos estado llevando sobre en el Evangelio según San Mateo, sobre el Sermón del Monte. En esta noche corresponde, hermano, estudiar unos versículos muy maravillosos, unos versículos que reflejan una bendición grande, y que en muchos casos estos versículos se toman aislados, tal vez con el propósito de una prédica, de una enseñanza, pero como estamos en el estudio de todo este tema del Sermón del Monte, ahora podemos verlos en el contexto general, en el contexto en el cual el Señor los mostró. Estoy hablando del capítulo número 7 de Mateo, y vamos a leer del versículo 7 en adelante. Así es que, si me permite, vamos a compartir acá estos versículos. Amén. Un momentito. Y veamos acá, hermanos, lo que el Señor muestra en estos capítulos. Como digo, esta es la parte 17, o el tema 17 que llevamos ya sobre el Sermón del Monte. El tema que lo he titulado es lo que los versículos dicen: pedid, buscad y llamad. Veamos lo que dice entonces en estos versículos que vamos a leer. Capítulo 7, versículos 7 al 12, dice la palabra de Dios: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros, así haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Hermano, estos versículos, como mencionaba anteriormente, algunas veces se han tomado de una forma directa, solamente los versículos que hemos leído, pero aquí el Señor está continuando en el estudio o en la enseñanza
que Él les explicaba a sus discípulos con anterioridad. Les estaba explicando este nuevo llamado que ellos han recibido, el llamado que los discípulos han tenido y venido a ser parte del tema de las buenas nuevas. Pero cuando el Señor hablaba el tema de las buenas nuevas de salvación, Él estaba hablando que estas buenas nuevas de salvación era lo que Él les estaba explicando, lo que era el reino de Dios. Como ya lo hemos visto tantas veces en cada tema, en cada miércoles, hablamos de eso, del reino de Dios. Pero aquí quisiera hacer una pequeña aclaración, aunque en los versículos que siguen, quizás en el próximo miércoles o en las próximas 2 semanas, vamos a ver algunos de estos aspectos, pero en una forma rápida quería mencionar acá que cuando habla o cuando nosotros también nos referimos a lo que es el reino de Dios, hay que hacer una aclaración, porque muchas personas se confunden, y especialmente se confunden debido a las enseñanzas o a los temas o a las formas de prédica que se están dando en estos últimos años. Cuando hablo de años, quizás me refiero a 20 años, que han desarrollado estas nuevas tendencias. Por ejemplo, esta nueva tendencia que se llama el reino ahora. El reino ahora. Es una forma de ver, voy a poner acá esos. Aquí quiero hacer esta aclaración, como decía, que no confundir lo que es el reino de Dios con el reino ahora. ¿A qué me refiero a eso, reino ahora? En inglés se llama el Kingdom Now, que es el movimiento o un movimiento pentecostal o carismático pentecostal que se ha desarrollado en los últimos, diría 20 años quizás, o quizás 20, 30 años, pero ha ido creciendo y hoy en día está influenciando a cantidades de congregaciones. ¿A qué me refiero en eso? Enseñan de que la iglesia es la que está estableciendo el reino de Dios en esta tierra, pero no en la forma como Jesús lo muestra y lo hemos visto nosotros en estos capítulos, sino ellos están diciendo de que la iglesia va a ir desarrollando, va a ir teniendo dominio sobre este mundo, le va a ir arrebatando, dicen ellos, el poder, el control a Satanás. La iglesia, dicen ellos, va a ir arrebatándole y van a ir construyendo y construyendo mejor y mejor y mejor y mejor este mundo. Y cuando este mundo ya esté en una forma muy buena, muy bonita, lista para tener el reino, entonces el Señor va a venir en la segunda venida. Es decir, según ellos, la iglesia va a seguir quizás por los siglos de los siglos mejorando el mundo, estableciendo el reino ahora. Por eso se llama reino ahora, el Kingdom Now. Y también se le llama también la teología del dominio o el dominianismo. Es decir, que ellos creen que vamos a dominar en este mundo. Y por eso los que creen esto, los que enseñan estas teorías o estas formas, ellos están diciendo de que no hay esto de las señales. Ellos no creen en las señales del fin o de las señales que estamos viviendo antes de la venida de Cristo, de los últimos días, donde el Señor explica más adelante en Mateo, sobre todo en Mateo 24, las señales que habrán, las guerras, los rumores de guerra, las pestilencias y todas estas señales hasta el advenimiento o la venida de nuestro Señor Jesucristo después de la tribulación. El Señor habla de un rapto, la Biblia nos enseña de un rapto. Ellos niegan todo eso. ¿Por qué? Porque ellos dicen que la iglesia es la que va en esta tierra a construir, a dominar. Y se toman de temas, por ejemplo, ellos dicen que la iglesia es la novia. Por lo tanto, la novia va a estar preparando el ambiente hasta que esté listo todo. Entonces el novio va a venir a celebrar las bodas. Eso dice, en el Antiguo Testamento hay muchas profecías que se hablan de las bendiciones que van a haber en el reino futuro. Está hablando del milenio en el Antiguo Testamento. Esas bendiciones que van a darse en el milenio,
Entonces, ellos lo aplican para este periodo, este largo periodo que va. Sí, y lo tremendo es que si en realidad la iglesia es la que estuviera encargada de mejorar este mundo, pues están haciendo un mal trabajo, porque este mundo va de mal en peor, no va mejorando de ninguna manera. La Biblia nos habla que será igual a los días de Noé, es decir, que cada día hay más corrupción, más deformación. Entonces lo que han hecho estos individuos es amalgamarse, como unirse, como aceptar la condición que está pasando en el mundo y decir, está bien, está ok que esté pasando eso es normal, a tal grado que algunos llegan a aceptar estas corrientes de matrimonios homosexuales. Es decir, ellos han llegado a eso. ¿Por qué? Esa teología del dominio. Esa también se le llama la nueva reformación apostólica. Y no estoy hablando de corrientes alejadas o corrientes, grupos sectarios. No. Entre la mayoría de las iglesias pentecostales de hoy en día se está dando eso. En muchas iglesias, quizás aún en la nuestra, podríamos cantar algunos himnos o cánticos que han sido hechos por sobre todo la nueva reformación apostólica. Esa iglesia que está allá en Los Ángeles, ¿cómo se llama? La iglesia Betel, que tiene una gran influencia en muchos movimientos pentecostales, la Hillsong misma aquí. Entonces, son movimientos de las asambleas de Dios o pentecostales que en un tiempo creyeron la verdad, pero se han ido alejando y alejando a crear estos sistemas. O también se le llama el movimiento palabra de fe, en los cuales dicen que nuestra palabra es la que tiene la autoridad. Usted dígalo y lo va a recibir, dice. Por eso también se le llama el movimiento clama y recibe. Pídalo, reclámelo, le dicen, y el Señor se lo va a dar. Están tomando en una forma distorsionada la verdad que el Señor vino a establecer. Entonces, cuando hablamos nosotros del reino de Dios, no estamos refiriéndonos a este esquema donde lo usan para sacarle la plata a la gente, para darle el orgullo a la persona, para decirles que son los mejores, que son los campeones, que son los dueños de todo y que tienen que prosperar y que tienen que hacer todo esto. Lo cual son temas que ellos toman poquito de un lado, poquito de otro para dar una cosa fuera de contexto. Y se está metiendo, como repito, y voy a seguirlo diciendo siempre, se está metiendo en muchas iglesias que en un tiempo mantuvieron la verdad, pero se van alejando y se van abrazando estas doctrinas de demonios que la Biblia habla. Ahí tenemos a un Benny Hinn, que fue uno de los fundadores de estos movimientos. Tenemos a ese Cash Luna que anda ya rebotando en muchos lados. Tenemos a Joyce Meyer. Tenemos a Joel Osteen. Y la lista crece y crece y crece cada día. Los estoy nombrando porque son ciertos, ellos mismos lo dicen. Entonces, hermano, esos tienen gran influencia en los movimientos, en las iglesias o en los cristianos que no están preparados. Por eso nosotros debemos de estar preparados. Y por eso el Señor habla y enfatiza que nosotros, hermanos, tenemos una nueva vida en Cristo. Es decir, que tenemos la vida de las buenas nuevas o la vida del reino de Dios. Eso es lo que somos nosotros. Eso es lo que tenemos. Ahora, en la vida del reino de Dios no se trata de buscar riquezas, como dijo o lo leímos anteriormente, sino que se trata de buscar el reino y su justicia. Lo demás será añadido. En cambio, estos movimientos buscan las añadiduras, creyendo que están buscando el reino de Dios. Mas, sin embargo, de acuerdo a la enseñanza de Jesús, en este reino, en esta nueva vida, en esta vida nueva, o como diríamos en el Evangelio, van a haber problemas y van a haber dificultades. Van a haber situaciones adversas, o diríamos difíciles, y es allí donde el Señor viene con estas expresiones, con estas palabras. Recordemos que en el Antiguo Testamento se nos habla de un Abraham, o en este caso de un Abraham, antes de ser Abraham.
que dice la Biblia que le creyó a Dios, porque tuvo promesas de parte de Dios, que lo iba a hacer grande, su familia iba a ser grande, su descendencia iba a ser grande. También dijo, aquellos que te bendicen van a ser bendecidos, los que te maldigan van a ser maldecidos. Es decir, que Dios le dijo, voy a estar contigo, aunque él nunca vio en ese momento, él no veía esas promesas, mas sin embargo creyó. Lo único que Abraham necesitaba es esa palabra que venía de Dios y que le dijera, estoy contigo. Una palabra que le dijera, aquí estoy a tu lado. Ve y haz esto y lo otro. Eso es lo que Abraham necesitaba. Y hermanos, nosotros igualmente hoy en día necesitamos esa misma palabra, que sepamos que va Dios al frente, que no vamos solos, que no vamos desamparados, sino que tenemos la ayuda necesaria para ir en el camino, la ayuda que necesitamos de parte de Dios para persistir en este camino. Hermano, eso es lo que Abraham tuvo y eso es lo que lo hizo a él seguir adelante. De igual manera, por eso el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos ahora que ellos tienen la mano o el poder de Dios a su favor. Eso es lo que les da a entender acá el Señor en estos versículos, que ellos tienen el favor de Dios a su lado. Ellos tienen, hermanos, la ayuda de Dios a su lado. Entonces veamos acá lo que también dice, antes de leer el versículo 7, recordemos lo que nos dijo del 1 al 6. Nos estaba hablando en los versículos anteriores de que no había que juzgar, que con la vara con que podíamos medir o que midamos, con esa vara vamos a ser medidos. Que saquemos primero nuestra viga antes de sacarle la paja en el ojo de nuestro hermano. De eso nos estaba hablando. Entonces, en el reino de Dios, en el Evangelio, está esa, como diríamos, esa característica o esa limitante, diríamos, en la cual no se trata de nuestro yo o de nuestro esfuerzo, sino más bien se trata de que no podamos hacer lo malo, no podamos hacer el juicio, que saquemos lo malo nuestro primero, antes de sacarle la paja en el ojo de nuestro hermano. Por eso el Señor les dice, ustedes por lo tanto, para sobrevivir, para salir adelante, para tener la vida cristiana como se la vengo a dar, por eso dice, ustedes pueden pedir y se los va a dar. Ustedes pueden buscar y van a encontrar. Ustedes pueden llamar y se les va a abrir la puerta. No están solos, en otras palabras, el Señor les decía, no están solos en este nuevo camino. La mano de Dios, el poder de Dios está con ustedes. No los he dejado. Ahí estoy. Entonces, cuando vemos, hermano, este versículo, pedid, buscad y llamad. 3 palabras que el Señor les da, las cuales tienen significado tremendo, pero también sencillo. Todo el mundo sabe qué es pedir, todo el mundo sabe qué es buscar, todo el mundo sabe qué es llamar. Y el Señor enfatiza, y Él no dice aquí pedir y vamos a ver si se les puede dar, o buscar y tal vez encuentran, llamen y si se les escucha entonces se les va a abrir. No, aquí habla claramente, hagan esto, pidan y les va a suceder esto, se les dará. Hagan esto, busquen y va a suceder esto, encontrarán. Hagan esto, llamen y sucederá esto, se les abrirá. ¿Por qué, hermano? Porque ya estamos en esa relación con el Padre a través de Jesucristo. Ya no somos extraños o no somos aquellos que estamos hoy y mañana ya no estamos, sino hay permanencia en el reino de Dios. Hay 3 preguntas que se hacen, que muchos las hacen para negar de esto. Dicen, no, esto de pedir, esto de buscar, esto de llamar, no es así como el Señor lo dijo.
O otros dicen, es cierto, pero no funciona. Por ejemplo, ellos dicen, o la pregunta que se hace, entonces, ¿conoce Dios nuestras necesidades? ¿Conoce Dios nuestras necesidades? La respuesta es sí. Porque en capítulo 6, versículo 32, allí el mismo Señor decía el versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahí confirma el Señor que sí, el Padre, vuestro Padre sabe. Entonces los que preguntan eso y dicen, ¿conoce Dios nuestras necesidades? Sí, entonces dicen ellos, no hay necesidad de orar, pues Dios conoce nuestras necesidades. Dios conoce nuestras necesidades, por eso no hay que orar. Hermano, y este argumento no tiene base. No tiene base, sino que es una forma de querer negar esta gran ventana que tenemos para con Dios. Es decir, Dios sí conoce nuestras necesidades, pero Él quiere que le clamemos. Dice, clama a mí y yo te responderé. Él habla de clamar porque Dios conoce nuestras necesidades. Pero recordemos cuando el Señor andaba en esta tierra, cuando había un enfermo, Él les decía, ¿quieres ser sanado? Cualquiera podría decir, ¿y por qué el Señor me está preguntando si este está enfermo? Pero lo que sucede es que hay personas que disfrutan su problema. Hay personas que se deleitan en las necesidades. Hay personas que se sienten quizás grandes al estar sufriendo. Que les gusta que otros tengan lástima de ellos. Les gusta sentirse pobrecito o decir, les vamos a ayudar. En vez de decirle, Dios, ayúdame tú, sácame de este pozo, sácame de esta miseria. Ellos no muchos se quedan allí. Por eso el Señor pide que oremos, porque el Señor conoce nuestra necesidad, pero tal vez nosotros no estamos preparados o no queremos recibir de parte de Dios. No es que Dios no conozca, sino si nosotros estamos listos para recibir. ¿Qué dice Santiago 4:2? Codiciáis, dice, y no tenéis, matáis y ardéis en envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Dice, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Claramente Santiago lo enfoca ahí, dice, no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Es decir, que no es que Dios no conozca, sino que Él quiere que nosotros clamemos, que nosotros pidamos, que nosotros le digamos, sí, Señor, quiero ser sano. Sí, Señor, quiero caminar. Sí, Señor, quiero ver. Sí, Señor, quiero persistir. Quiero vivir el llamado que me has hecho. Sí, el Señor conoce nuestras necesidades, pero hay que pedirle. Pedid y se os dará. La otra pregunta es, ¿va a responder Dios a las necesidades? La respuesta es sí. Capítulo 7, versículos 7 y 8, ya lo leímos y dice, el 7 y 8, pedid y se os dará, buscad y haréis, llamad se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Entonces Dios sí va a responder. Entonces allí dicen, entonces no hay necesidad de orar, pues Dios vela por su creación, hace salir su sol sobre justos e injustos. Dios va a responder siempre, Dios va a dar siempre. No hay que pedirle, Él lo va a dar. No, hay que clamar, porque la Biblia dice en Romanos, por ejemplo, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues es el mismo el Señor de todos. Es rico para con todos los que le invocan. Ahí está claro, Él es rico para con todos los que le invocan. Porque dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es decir, el sol, la lluvia, quizás el aire, eso Dios se lo provee de gratis al mundo, esperando que el mundo le agradezca, esperando que el mundo diga, Señor, gracias por este día, gracias por el aire, gracias por el agua.
aunque el mundo no lo hace, pero nosotros sí debemos hacerlo. Pero cuando se trata también de las verdades eternas, hay que invocar el nombre del Señor. Dios no le va a dar la salvación a todo el mundo solo porque sí. Está la salvación allí, sí, pero no todos invocan el nombre del Señor. Se les ofrece el llamado, pero la mayoría lo rechaza. Se les predica, se les da el mensaje, la salvación en las manos y lo rechazan, lo niegan. Por eso, el único que va a ser salvo es el que invocare el nombre del Señor. Hermano, esa es lo que el Señor les está diciendo acá, que hay que pedir. Lucas dice, cuando Lucas 11 habla de lo mismo que habla aquí Mateo, dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Aquí en Mateo, él dice que dará buenas dádivas o buenas cosas. No explica cuál. Aquí Lucas dice, sí, el Espíritu Santo. Las cosas, las verdades eternas, las verdades celestiales, los temas sempiternos de Dios. Hay que clamarlos, hay que pedirlos. Y él dice, los dará. Otra pregunta que se hace, ¿está Dios interesado en cosas buenas para nosotros? La respuesta es sí. Dios está interesado en darnos cosas buenas. Por eso ahí mismo el versículo 9 al 11 dice que no nos dará como un padre, que un padre malo en la tierra no le va a dar una piedra a su hijo si el hijo le pide un pan. No le va a dar una serpiente si le pide un pescado. Y mucho más vuestro Padre que está en los cielos, dice. ¿Cómo no nos va a dar las cosas? Él está interesado en darnos buenas cosas para sus hijos. Entonces dice, otros dicen, no hay respuesta todo el tiempo. Por eso yo no creo que Dios responda a las oraciones. No hay respuestas todo el tiempo, por eso Dios no está conmigo, no me oye, Dios no me oye. Hermano, la respuesta ahí mismo está. Dice que si un hombre terrenal, malo, le da buenas cosas a su hijo, no digamos el Padre que está en los cielos va a dar buenas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces pedimos cosas, hacemos oraciones por algo, y Dios sabe, Dios dice, no me pidas eso. No te lo voy a dar porque te va a caer mal. Va a acarrearte mal. Y no te lo doy. Por eso por no dártelo, ahí te estoy bendiciendo. Al no darte lo que me pide, yo te estoy dando bendición. Porque si te lo diera, sería perdición. Y por eso Dios nos libra. Nos hace bien. Pero Santiago 4:3 dice, pedís, dice, y no recibís, porque pedís mal. ¿Para qué dice? Para gastar en vuestros deleites. Mucha gente pide, Dios, dame una fortuna inmensa, dame todas las riquezas. Es lo que Satanás le ofreció a Jesús. Te doy las riquezas de este mundo, si postrado me adoras. Entonces, cuando se trata de las riquezas de este mundo, hermano, Satanás las ofrece de gratis. El Señor sabe que esto va a ser para gastar en nuestros deleites. Y eso que va a acarrear perdición. Por eso el Señor no ofrece eso. Veamos qué dice después en esto de la oración. Jesús pide, hermano, pide en este caso. Aquí está hablando, como ya vimos, de la oración. Dice, es un énfasis. Es una orden que el Señor está dando, es un mandamiento que Jesús dice. Por eso dice en forma expresa, imperativa, Él dice, pedid, buscad, llamad. Es orden. Es una orden que el Señor está haciendo. Y al mismo tiempo Él ofrece para todo aquel que pide, dice, todo aquel, no da algo limitado. Simplemente para aquel que cumple con el requisito este y este. Ahí recordemos que el Señor le está hablando a sus seguidores. Entonces ustedes, todo aquel que está aquí, el que está allá, el otro que está por allá, el que está sentado ahí, todo aquel que me pida,
va a recibir, dice. No está hablando allá de Herodes, al cual recordemos la semana pasada que el Señor le dijo, zorra. No está diciendo, si el zorro que está allá me está pidiendo, yo le voy a dar también. No está hablando de él, está hablando a los discípulos. Dice, ustedes, todo aquel que me sigue y que me pide, recibe. En otra versión, en el Antiguo Testamento, dice que Dios no oye al impío. Es decir, que aquel que va a pedir para su propio bien, para su propio beneficio, para su propio ego, que se olvide. O aquel que diga, yo quiero la salvación, pero quiero vivir mi vida a mi manera. Quiero revolcarme en el fango, pero quiero oler a perfume. Es imposible. Quiero vivir como un cerdo, pero quiero las perlas para jugar. El Señor dice, no le deis las perlas a los cerdos. Las van a ensuciar, las van a destruir. Entonces el Señor dice aquí, todo aquel que pide, es decir, aquel que está buscándole, aquel que necesita para agradarle, pida y va a recibir. Y al final Jesús ilustra, como ya vimos, esa verdad, ilustra con el ejemplo, con la parábola que ya mencioné, del padre, aquel que es malo, un hombre malo, pero sabe dar buenas dádivas. A su hijo que le pide pan, le da pan y no le da piedra. A su hijo que le pide un pescado, le da un pescado y no le da una serpiente. A pesar de que es un hombre malo, dice. Es decir, malo en el sentido que no es Dios, que no es justificado. Es natural, un hombre natural. Dios también, Él puede dar a lo que le pide. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que está hablando el Señor acá? Está hablando que el que pertenece al reino del Señor, el que pertenece al reino de Dios, va a persistir, va a permanecer, va a tener consistencia en el llamado. No va a decir, Dios te pido hoy, si no me respondes, voy a ver qué hago. Ese no pertenece al reino de Dios. Ese no ha comprendido el evangelio. Ese no ha comprendido el llamado. El miembro del reino de Dios sí puede persistir. Pone su mano, dice, en el arado y no mira hacia atrás. Por eso primera de Juan dice, salieron de nosotros, primera de Juan 2:19, pero no eran de nosotros. Porque dice, si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es decir, el que no persiste, el que no clama, el que no espera pacientemente, dice el salmista, esperé en Dios. ¿Por qué? Porque pertenece al reino de Dios. Sabe que el Señor tiene todo bajo sus manos. Hermano, ese es el llamado que el Señor le está diciendo en estos versículos que hemos leído. El llamado de Dios es que busquemos, que pidamos, que toquemos, tocad a la puerta, tocad, llamad, clamar, pedir y se os dará. Busquemos y encontraremos. Llamemos y Él va a responder. Ese, hermano, es el llamado que tenemos en el reino de Dios. Ahora, si persistimos y si tenemos esa relación con Dios de dependencia, si pertenecemos a ese reino, entonces Dios dice, veo que ustedes piden, veo que ustedes buscan, veo que ustedes llaman, veo que hay esta relación entre el Padre, entre Dios y usted, mi pequeña oveja. Por lo tanto, yo tengo esta regla de oro para ustedes, lo que se conoce la regla de oro. Por eso dice, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. No es un versículo aislado,
sino en esta relación que tenemos entre los miembros, entre los que han sido llamados, los que han sido transformados, en esa forma, en la forma como nos relacionamos con los demás. Ahí mostramos que somos seguidores de Dios, que la ley, que los profetas se cumplen. ¿Por qué? Porque dependemos de Dios, tenemos relación con Dios y en el reino tenemos una conducta diferente. El budismo, hermano, el budismo y aún los filósofos griegos hablan de esto que se conoce la regla de oro. Dice, no hagáis lo que no quieras que otros te hagan. Así dicen ellos. No hagáis lo que no querés que otros hagan contigo. Pero el Señor dice en la forma positiva. Ellos dicen en la forma negativa, no hagan lo que no quieras que te hagan a ti. Lo que no quieres que te hagan a ti, no lo hagas. El Señor dice, haz lo que quieras que ellos hagan contigo. Es decir, que nosotros no nos vamos a quedar ahí cerrados, sin hacer nada. No, al contrario, vamos a hacer. Pero vamos a hacer aquello que también desearíamos que se nos hiciera a nosotros. Si queremos que nos maltraten, entonces vamos a maltratar. Pero nadie quiere, especialmente el que es miembro del reino, nadie quiere que lo maltraten. Por lo tanto, él no va a maltratar, no va a ofender, no va a insultar, no va a dañar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se cumple la ley. ¿Pero por qué? Porque es miembro del reino de Dios, es miembro del pueblo de Dios. Para los mismos discípulos, y con esto termino, para los mismos discípulos a los cuales el Señor les estaba diciendo esto, para ellos era bien difícil, bien complicado. ¿Por qué? Porque ellos ya habían dejado su familia, por decirlo así, habían dejado su forma de vida, en la cual, como mencioné en otra parte anterior, ellos pertenecían a su esquema social. Pertenecían a la sinagoga, pertenecían a su forma con su familia. Pero el Señor les dice, síganme. Deje su padre y a su madre y síganme para ser mi discípulo. En otras palabras, estaban comprometiéndose de seguir a este profeta nuevo, a este profeta que posiblemente era el Mesías, según algunos, pero que no había un antecedente. No podían decir, no, si todos los que le han seguido a Jesús en el pasado han llegado a la vida eterna. No había nada. Ellos dejaron lo que tenían, dejaron esa vida y siguieron a Jesús. Ahora Jesús les dice que hagan acciones buenas, que hagan algo positivo, porque eso le va a suceder a ellos. Entonces, toda la conducta que ellos ahora iban a tener iba a ser en contra quizás de lo que antes tenían. Por lo tanto, si esto les fallaba, si este no era el verdadero Mesías, si este no era el verdadero Jesús, el verdadero Hijo de Dios, y si esto les fallaba, se iban a quedar sin nada, porque ya habían renunciado a lo anterior. Por eso para ellos era algo bien dramático, bien decisivo. Pertenecían al reino del mundo, al reino de la ley, al reino de los religiosos, o pertenecían al reino de Jesús, al reino de Dios, definidos, uno o lo otro. No un poquito allá y un poquito aquí, no, uno o lo otro. Ese era lo que el Señor les venía a decir. Igualmente para nosotros, hermanos. O pertenecemos al reino de las tinieblas o al reino de la luz. O al de afuera o al de la vida eterna. No podemos andar en medias, en partes, sino que es una definición de quién somos, de quiénes somos nosotros. Si pertenecemos al reino de Dios, entonces podemos buscar, podemos pedir, podemos llamar, porque hay confianza. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Esa es, hermanos, la bendición de Dios. Y eso es si actuamos como miembros del reino que somos, del reino de Dios. Vamos a actuar en bien, porque ya hemos recibido de Dios su bendición. Vamos a actuar positivamente, porque ya recibimos de Dios cuando le llamamos. Si andamos en sufrimiento, en el valle, en lo bajo, sabemos que desde el valle, desde lo profundo, clamé al Señor y Él me oyó. Y de todos mis temores Él me libró. Este pobre, dice, clamó al Señor. Este pobre clamó. Por eso dice, clama a mí. Por eso dice, llamad. Por eso dice, buscad. Por eso dice, pedid. Pero se trata, hermanos, cuando se ha comprendido de que como estamos en el reino tenemos un rey. Un rey. Y ese rey demanda o pide que nosotros le obedezcamos. No es un déspota. No es la imagen de los reyes de esta tierra. Nada. Es un rey que protege. Es un rey que ampara. Que está en favor de los miembros de su reino. Por eso dice, a Él hay que pedirle. Eso es lo que el Señor Jesús vino a mostrar. Confiemos en Él, porque Él es nuestro Señor. Confiemos en Él, porque Él hará. Pidámosle. Oremos en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tenemos esta confianza en ti, Señor. Tenemos esta verdad que ha sido dada. Tenemos, oh Dios, esto que tú nos has ofrecido, Padre Santo, por ser parte del reino tuyo, Dios. Pedimos de acuerdo a tu voluntad y tú nos oyes. En esta hora, oh Dios, pedimos tu bendición, tu protección, tu guianza para cada vida que está sintonizándonos, que está pidiéndote a ti, Señor. Los dejamos en tus manos de amor, de misericordia. Que tú seas, oh Dios, el que puedas traer esa bendición, esa solución a la situación que se está viviendo. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles hasta el final. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, por quien damos gracias. Amén y amén. Que Dios, hermanos, nos bendiga a todos y la paz de Él esté en cada uno de ustedes y de todos los que nos sintonizan. Y será hasta en la próxima, si el Señor así lo permite. Dios les bendiga.